Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido, aunque hace rato que no está acá conmigo en el canal, el señor Miguel Salinas Chávez, quien nos va a estar hablando un poco hoy de esta noticia, que sé que muchos de ustedes, si están pendientes de las noticias, saben que esto sucedió o está aconteciendo ya hace algunos días y algunas horas tal vez, donde se ha publicado una carta que fue enviada al Papa Francisco por el cardenal Juan Sandoval desde México, donde le pide que defienda la misa tradicional, que no permita que se prohíba la misa, básicamente. Son las palabras más o menos que dice la carta. Ahorita la vamos a leer. También vamos a estar hablando un poquitito de otro documento que hubo adjunto donde algunos laicos y católicos comprometidos nos unimos al cardenal para pues hacer eco de ese mensaje. Y también, esto no te lo dije, Miguel, pero me imagino que lo sabes, también hubo otra carta por ahí donde también hubieron varios artistas católicos, no católicos, personas que también le escribieron al Papa, ya en otro sentido, en otro punto de vista que tal vez para los católicos es un poco extraño, en términos de cuidar la misa tradicional como patrimonio del mundo. Sé que esa vertiente a veces los católicos no la vemos, pero debemos usar todo. Y pues yo recuerdo haber tenido aquí a Peter Skwaneski, quien ha estado ya en México también. Él me decía eso, él me decía que hace un tiempo ellos colocaron una solicitud que yo sé que este no es el mejor frente, pero pues con las Naciones Unidas, donde ellos tienen una oficina que salvaguarda todo lo que es patrimonio mundial y tienen un caso excelente para hablar de la misa tradicional. Claro, ese no es el sentido espiritual, no es lo más importante, pero mira, tenemos que ser astutos como la serpiente, así dice el Señor. Así que usamos lo que sea y pues en ese sentido es bueno, pero pues no podemos olvidar lo que sí es verdadero y cuál es la importancia de la Santa Misa. Eso también lo vamos a hablar ya mismito. Y nada, yo quisiera pues darle la bienvenida al señor Miguel, al programa una vez más. Conoce, ama y vive tu fe. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis, como siempre, un placer estar aquí contigo, un honor. Te agradezco infinitamente esta oportunidad de dirigirme a tu cada vez más amplia audiencia. Yo sé que ya eres una voz de referencia para el mundo católico hispanohablante y que bueno, te felicito, has hecho una labor extraordinaria en esto que es tu eslogan, precisamente el nombre de tu canal, en conocer, difundir y hacer que la gente viva su fe, pero tiene que amarla. Entonces tú has hecho esa labor perfectamente para que la gente pueda conocer, vivir y amar su fe. Amén, gracias, Miguel. No, tratamos, no somos perfectos, ¿verdad? Y soy muy odiado también, así que ahí vamos, pero no, sé que hay mucha gente que aprecia lo que hacemos y pues aquí hablamos sin pelos en la lengua, siempre defendemos a la Santa Iglesia Católica, defendemos el papado, defendemos lo que es, ¿verdad? Pero con mucha, ¿cómo se dice? Coherencia con la tradición, con lo que siempre la Iglesia nos enseñó. Eso es lo más importante. Y Miguel, yo quisiera, antes de que empecemos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé la inspiración, que te dé la inspiración a ti de dar el mensaje, que sé que has estado muy de cerca con el cardenal en estos días también, de lo que él quiere expresar con esta carta, de lo que se quiere llevar. Lamentablemente se malinterpretan a veces estas cosas. Cuando él estuvo en la Dubia, junto con el cardenal Burke, el cardenal Sara, el cardenal Sen, ese documento que ellos le envían al Papa se malinterpretó como unos malcriados, como unos que no quieren entender lo que el Papa está diciendo y simplemente son hombres de Dios, príncipes de la iglesia, son cardenales que quieren claridad para el pueblo de Dios. Y eso es un deber de todo pastor de la iglesia y es un deber de nosotros como comunicadores, es un deber como nosotros como padres y de familia, es un deber como nosotros de ser parte de una parroquia, por ejemplo, y tratar de ayudar en lo que podemos. Es deber de todo católico ser sal y luz en el mundo. Y uno no puede ser luz si no ilumina y no da claridad. Si no hay claridad no estamos siendo luz, estamos siendo tinieblas. Y pues eso es todo lo que pedían ellos y fueron acusados y muy lamentablemente algunos medios, hasta el cardenal Juan Sandoval ya lo acusaban de antipapa, de muchas cosas que no son ciertas. Él simplemente está preocupado por las circunstancias. Y pues nada, esta oración la vamos a hacer en nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Perfecto. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Excelente. Ok, Miguel, cuéntanos. ¿Por qué el cardenal Juan Sandoval está haciendo ya envió la carta y asumimos que ha sido recibida ya por el Papa Francisco? ¿Cuál fue la intención de él y por qué lo motivó a hacerlo hoy, ahora, en el 2024? Mira, el cardenal Sandoval le guarda mucho aprecio, por supuesto, mucho cariño, mucho amor a la misa tridentina. Hay que recordar que el cardenal se ordenó por allá de 1958 más o menos, y durante 10 años él celebró la misa tridentina, porque era la única que había, obviamente, ¿no? El otro día yo platicando con él, estuvimos sacando cuentas simplemente pues por hacerlo, y estábamos concluyendo que había celebrado quizá más de 3,700 veces la misa tridentina en sus primeros años de ordenado. Entonces, para él es algo que está muy arraigado y muy presente en su corazón de sacerdote. Y a partir de que vino la reforma del Concilio Vaticano II, bueno, pues él adoptó la nueva forma de la misa, pero en su corazón siempre guardó con muchísimo amor esa solemnidad que le recordaba sus primeros años de sacerdocio. Cuando viene este documento del Papa Benedicto XVI, Sumorum Pontificum, en el cual se promovía o se incentivaba que se retomara la sana práctica de volver a celebrar la misa tridentina, el cardenal también lo recibió con mucho agrado y fue de los primeros. De hecho, directamente el Papa Benedicto le llamó por teléfono al cardenal Sandoval para pedirle que si podía acoger alguna comunidad, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en alguna parroquia en Guadalajara, y él les asignó una parroquia, siendo todavía arzobispo, y los ha protegido desde entonces. Él ha tenido con mucho cariño la amistad y la fraternidad con este grupo de sacerdotes que celebran la misa tridentina. Entonces, para él es un tema que está muy presente en su corazón, y el cardenal además pues está muy bien informado y sabe perfectamente todo lo que sucede en la iglesia en todos los niveles, y es consciente de que ha habido una tendencia cada vez como más agresiva de ir restringiendo precisamente la celebración de la misa tradicional, de la misa tridentina. Consciente de esto, además de que parece que es como le estaban poniendo el acelerador para este verano de este año, que los rumores eran cada vez más insistentes de que venía ya una restricción completa, dado que el documento del 2021 que se publicó por parte del Papa Francisco como que no había surtido el efecto que se esperaba en cuanto a tratar de desincentivar el crecimiento y el interés de la gente por la misa tradicional, sino al contrario, ha provocado un mayor incremento de comunidades, y las que ya existen pues han aumentado su número de miembros. Bueno, pues parece que venía un intento, viene porque está todavía en el aire, de tratar de restringirla, ¿no? Entonces, el cardenal Sandoval, consciente de todo esto y siempre muy atento al sentir de su rebaño, porque él, aunque es arzobispo emérito, es decir, ya no tiene el gobierno como tal de la arquidiócesis de Guadalajara, pero sigue siendo obispo, y él dice, bueno, pues yo soy cardenal, por supuesto, pero mi ordenación episcopal me ordena como pastor seguir al frente de mis ovejas y seguir predicando, denunciando y pues defendiendo lo que he defendido toda la vida. Entonces, él, coherente con ello, más, además hay que recordarlo, que él fue la persona que hizo o que logró el artífice de que los santos mártires cristeros llegaran a los altares y que se sacaran de los libros, o más bien del baúl del olvido en el que estaba arrojada la guerra cristera. Pues él mismo fue quien sacó de ese olvido, le quitó el polvo a este acontecimiento heroico de México y llevó, gracias a su gestión, a los santos mártires a los altares. Todos los santos mártires, los sacerdotes que murieron martirizados, pues celebraron la misa tridentina. Entonces, hay muchos factores por los cuales el cardenal Sandoval siempre se ha sentido muy cercano e identificado con la misa tridentina. Entonces, con todo esto que te acabo de comentar, este antecedente, él viendo que había un preocupante rumor de que podía llegar a restringirse de manera parcial o total la celebración de la misa, pues sintió la necesidad, el impulso
de dirigirse directamente al Papa y pedirle, suplicarle. Vamos a leer la carta como tú dices, y la gente se dará cuenta que es una carta muy comedida, digamos, muy, pues, muy amorosa en el sentido de cómo le pides a un pastor, tú siendo parte de su rebaño, pues que proteja, ¿no? Los tesoros que le fueron consignados, ¿no? Que le fueron dados en protección. Entonces el cardenal tuvo esta idea de mandar esta carta. Es una carta pues directa al Papa, es decir, no es una carta abierta, y hay que decirlo claramente, no fue una carta que él mandara abierta, es una carta cerrada. Por circunstancias muy afortunadas, yo tuve acceso a una copia de esa carta, y cuando la leí me pareció pues muy importante. Y bueno, pues cuando tienes un tesoro, pues tú quieres compartirlo, obviamente, ¿no? Entonces, es lo que yo hice. Acuérdate que en el Evangelio viene ese pasaje cuando se narra de que una persona había perdido un tesoro y lo encontraba, pues llamaba a todos sus amigos y hacía una fiesta para decirles, miren, encontré esto que estaba perdido. Eso fue lo que yo también vi en esta carta, que es un tesoro muy grande, y lo compartí con mis amigos, y de ahí surgió la idea de ir sumando voces, ¿no? de gente de todo el mundo que quisiera respaldar también. ¿Por qué? Porque es importante que los pastores, nuestros pastores, sientan el apoyo de la gente cuando toman este tipo de medidas o de decisiones que son muy importantes. Pues también es fundamental que no lo hagan solos y que se queden simplemente, sino que pues vean que es el sentir de su rebaño, ¿no? Y yo creo que la gente que ha leído la carta, o la mayoría de la gente, fue tu caso, me imagino, igual que el mío, nos sentimos identificados. Y en el caso muy particular mío, yo pensé, si yo tuviera enfrente al Papa Francisco, pues yo le diría esto exactamente, lo que dice la carta, ¿no? En este carácter, digamos, de petición, o si tú quieres, hasta súplica, con tal de que no se nos quite este tesoro, ¿no? Claro, claro. Ahora, algo que yo quiero hablarle a las audiencias, porque tenemos que ser realistas, el 99, bueno, vamos a decir 95% de los católicos no van a la misa tradicional. Lamentablemente no existe en muchos lugares del mundo, aunque siempre le digo a las audiencias, se sorprenderían si buscaran, porque está en bastantes lugares del mundo. Pero la realidad es la realidad. ¿Qué pasa? Yo le he dicho aquí a la audiencia muchísimas veces, tal vez usted va a misa Novusordo, o usted es la primera vez que escucha este término, misa tradicional. ¿Qué rayos Miguel y Luis están hablando? Y es que antes de la reforma, que yo le llamo revolución, antes de la revolución que hubo en los años 60, en el pontificado de Pablo VI, y luego los abusos que se dan bajo Bunin y toda esta gente, pues no había la misa que se conoce la mayoría de la gente, existía la misa de siempre, así le llamamos todavía nosotros ahora. La misa que fue canonizada por San Pío V, no era que no existía, ya existía desde antes. San Pío V la canoniza por culpa de todos los modernistas que ya habían, pero protestantes, que había en esa época, las nuevas cosas que se querían hacer en la misa, pues él decide darle una uniformidad a nivel mundial como papa y la canoniza a perpetuidad. Y desde ahí ningún papa se atrevió, incluso San Pío V no se atrevió a tocar la liturgia. Él lo que hizo fue asegurarse que lo que había se mantuviera por perpetuidad, se cuidara por perpetuidad. Esa fue su intención. A diferencia de lo que sí son los 60, que ya es una intervención de unas manos de teólogos, incluso de protestantes, que entraron en esto para tratar de buscar una misa más ecuménica, más abierta. Tiene todavía algunos elementos que vienen de esa misa tradicional, pero lamentablemente también le quitaron muchísimo. Y entonces, de aquí, esto que yo acabo de decir es que parte la importancia de que si usted no conoce la misa tradicional o usted piensa, esto, ¿qué me importa a mí? Te debería importar. Te voy a decir por qué. Si la misa nueva todavía en algunos lugares se celebra reverentemente, es porque le han dado énfasis a esos pocos elementos que tiene de la misa original, de la misa tradicional. Si la misa tradicional desaparece del mapa, ya no va a haber punto de referencia. Y si es ahora, apenas 60 años después, vemos las monstruosidades que vemos en las parroquias a veces. Imagínense si ya no tuviéramos el punto de referencia de la misa tradicional. Estamos hablando de misas que ya no van a ser válidas. Estamos hablando de misas en el futuro ecuménicas, completamente ecuménicas, donde vamos a ver musulmanes, judíos en el altar.
Eso puede llegar y se le va a hacer más fácil al enemigo que suceda si la misa de siempre, una misa muy cristocéntrica, que no se enfoca en nada con los asistentes o los que estamos ahí escuchando la misa, desaparece. Es más fácil. Por eso el Espíritu Santo, a pesar de estos modernistas y todos estos movimientos que han hecho, algunas personas tal vez con buena intención, otras con mala, no se les ha dado, porque el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: esta es la forma en que quiero que me adoren. Esta es la forma en que yo quiero que ofrezcan el santo sacrificio que dio mi hijo. Esto nos diría el Padre, que dio mi hijo en la cruz. Así que por eso es importante esta conversación que estamos teniendo hoy. Por eso es importante esta carta. Por eso es importante, incluso si usted nunca ha ido a una misa tradicional y no entiende cuál es la diferencia, le invito a que vean algunos de los programas que hemos hecho para que vean la diferencia, porque es inmensa. Pero también defenderla es para defender la belleza y las riquezas de la fe católica. Y entonces tengan eso en cuenta y presente. Que tal vez usted piense, esto no es problema mío. Ahora, Miguel, te doy unos minutos para que leas la carta que escribió el monseñor, y si la tienes ahí, y entonces, o si no quieres, si quieres yo la leo, como tú desees. Como gustes, como tú gustes. Está bien, si la tienes ahí, léela tú. Yo prefiero que la leas tú. Bien, déjame, aquí la tengo, dame un segundo. Aquí está. Claro que sí. Y estamos en vivo para los que no saben, gracias a todos los que ya están conectados. Yo sé que casi nunca yo grabo tan temprano, así que sé que pues tal vez para la gente ni sabían, siempre me buscan como a las 9, pero pues ahí pueden ver los comentarios. Mucha gente que yo sé que nos siguen asisten a la misa tradicional, y pues tenemos que pedirle a Dios que la siga cuidando como lo ha hecho hasta ahora. El Papa Benedicto XVI dijo en su Morum Pontifica que la misa nunca fue suprimida. Y yo sé que mucha gente lo pensó, porque así era que se vivía después de la revolución o la reforma. Y pues ya él lo aclaró. Y además de eso le dijo al mundo entero que si algo que era sagrado antes para nuestros padres, el pasado nuestro, nuestros abuelos, nuestros antepasados, sigue siendo sagrado hoy. No se puede prohibir. El obispo Schneider, haciéndose eco también del Papa Benedicto XVI, que de eso hablamos a hablar ahorita después que tú termines de leer la carta, dice Correcto. Que el Papa no tiene el poder de abolir la misa tradicional. Eso nos dice o nos recuerda el obispo Schneider, que eso vamos a hablar ya mismito. Adelante, Correcto. Miguel, puedes leer la carta. Bien. Al Santo Padre Francisco, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Papa Francisco, hay rumores de que se quiere prohibir definitivamente la misa en latín de San Pío V. La Cena del Señor, que nos mandó celebrar en memoria suya, se ha venido celebrando a lo largo de la historia en varios ritos y lenguas, guardando siempre lo esencial, celebrar la muerte de Cristo y participar en la mesa del pan de la vida eterna. Aún en la actualidad se celebra la Cena del Señor en varios ritos y lenguas, dentro y fuera de la Iglesia Católica. No puede ser malo lo que la Iglesia celebró por 4 siglos, la misa de San Pío V en latín, con una liturgia rica, piadosa y que invita por sí misma a penetrar en el misterio de Dios. Varias personas y grupos católicos y no católicos han manifestado el deseo de que no se suprima, sino que se conserve, por la riqueza de su liturgia y en latín, que junto con el griego es la matriz de la cultura no solo de Occidente, sino también de otras partes. Papa Francisco, no permitas que esto suceda. Tú eres también custodio de la riqueza histórica, cultural y litúrgica de la Iglesia de Cristo. Pide tu bendición quien te estima y siempre te encomienda. Guadalajara, Jalisco, 6 de julio de 2024, Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Excelente, excelente. ¿Qué me puedes decir de la carta, Miguel? Yo te digo ahorita mis impresiones. Bueno, me parece, como mencionaba al principio, una carta muy acomedida, muy comedida con el Papa, pidiéndole, suplicándole y recordándole además la importancia de esta sagrada liturgia, no solamente para el mundo católico, sino para el mundo entero. Esta liturgia que ha propiciado tantas manifestaciones artísticas también le recuerda desde cuándo se está celebrando y que,
contiene en sí misma la riqueza de la iglesia, es el tesoro que ha ido aquilatando la iglesia a lo largo de los siglos. Ahí me parece, yo subrayaría también una parte que ahí me estremeció cuando lo leí, que es la parte final donde le recuerda sus deberes, ¿no? Como custodio de la tradición, de la liturgia, de la historia de la iglesia, es decir, le está recordando al Papa que él es el custodio y que él es el que debe de preservar esa riqueza de la cual él no es el dueño, sino solamente el depositario temporal, es decir, es el administrador temporal de los bienes de la iglesia y que los tiene que transmitir a su sucesor, quien quiera que sea, así como los recibió o enriquecidos y no disminuidos, ¿no? Bueno, eso no lo dice, pero se entiende con esto con esta sentencia final, ¿no? Claro, claro. No, a mí también me pareció muy bien. Lo único que yo quería comentarte, y aquí viene Luis, el crítico, ya que tú has podido hablar con el cardenal, y yo hubiese querido preguntarle esto a él. En la carta, como que se insinúa que esto está pasando alrededor del Papa. O sea, hay un movimiento y él le pide que el Papa lo detenga. Pero al final del día, yo leyendo la carta, yo digo, pero es que al final del día, si sea un movimiento del cardenal Roche, o como se llama, el que está ahora en el dicasterio para la liturgia y los sacramentos, él no puede hacer nada si no tiene el permiso del Papa. Entonces, claro, al final del día, quien da la última palabra es el Papa. Pero el lenguaje que yo veo que el cardenal utilice, quería pues preguntarte por qué será que lo pone así, porque yo la leí y yo dije, está buenísima, pero a la misma vez suena como que no es el Papa, que yo no estoy diciendo que es solo el Papa, esto es todo muchísima gente detrás, pero vuelvo y repito, al final del día, quien da la firma es él. Él puede tener a todo el colegio de cardenales diciéndole quite la misa, y si él sabe que no, esto es de la iglesia, yo no tengo esa autoridad, yo no puedo hacer eso, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué cardenal usa ese lenguaje así? Como que suena un poquito como que están tratando de hacer esto, Papa Francisco, por favor detenga esto. Bueno, yo creo que porque él tiene, él sabe, obviamente la última autoridad que podría aprobar o impedirlo, pues es el Papa, ¿no? El cardenal yo creo que sabe perfectamente, pues él ha tenido contacto con, cuando menos con 3 papas, que es el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, él sabe cómo se mueve estas esferas y estos temas dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo no sé, a lo mejor esto no es un plan directamente diseñado por el Papa Francisco, no lo sé, yo no podría asegurarlo porque yo no he estado ahí adentro. Yo puedo suponer o puedo especular, eso sí, pero no lo podría asegurar, y el cardenal tampoco, porque tampoco ha estado dentro como para donde hubiera estado en alguna discusión o reunión interna donde él fuera testigo de que era una orden directa del Papa Francisco abolir la misa tridentina, pues él no ha estado ahí como testigo presencial, por lo tanto, no lo podría él asegurar. Así que él dice, bueno, pues los rumores están ahí, o sea, pero tú eres no sé de dónde venga, pero sí sé quién es el único que lo puede impedir, eres tú. Y eso es lo que básicamente concluye la carta, diciéndole, por eso le dicen, no permitas, y además a mí me llama la atención, porque esto a lo mejor para el mundo de habla inglesa o de otros lenguajes no tendría ese mismo impacto, pero en español tú sabes que sí hay una distinción entre hablarle a alguien de tú y hablarle de usted. A mí me llama la atención que él hace ese énfasis en la última frase donde le dice no permitas, y le habla de tú, es decir, con esa confianza, con esa cercanía de decir somos o fuimos amigos en algún momento porque coincidimos los dos como arzobispos de nuestras propias ciudades, así que como apelando a esa cercanía es que le hace este llamado. No, tú sabes, no es una carta así meramente formal, un documento frío como el que normalmente uno se esperaría si fuera un documento diplomático o algo, no, este es algo mucho más cercano, como tocándole, ¿no?, en la conciencia. Entonces yo me imagino que por eso el cardenal no le dice, tú eres el responsable de que esto haya llegado a estos límites, a estos extremos, pues no, porque no lo asegura, lo único que sí le recuerda es que él es el único que lo puede impedir, y ahí es donde yo creo que es donde él pone ese énfasis, recordándole sus deberes, ¿no? Como depositario de estos tesoros de la iglesia, y al mismo tiempo diciéndole, pues aunque ya se haya colado todo lo demás, tú lo puedes frenar, tú lo puedes impedir, ¿no? O sea, que al final de cuentas creo que esa es la razón por la cual el cardenal pues no le da una responsabilidad directa al Papa de lo que está pasando, porque
simplemente porque yo creo que no tiene pruebas como para decirlo, y aunque las tuviera, pues a lo mejor no, pues no las ventilaría abiertamente, ¿no? Sí, yo creo que también aquí hay algunos teólogos y canonistas que a veces uno se pone a hablar con ellos y uno se pone a hacer un poquito de conclusiones porque es difícil saber lo que el Papa tiene en su mente, ¿verdad? Y en su corazón. Pero una de las cosas que percibimos tal vez, no es tanto, yo creo que a ellos les importe tanto la liturgia. Lo que sucede es que ven que este grupo que usualmente estuvo abierto cuando estuvo la pandemia, no se colocó lo que, ¿verdad? La inyección ni nada de salud, no van a ninguna marcha arcoíris. Aquí en Estados Unidos, ese mismo grupo, el FBI, se dio cuenta que tenía algo en común. Decía que esto es católico, hay un grupo de católicos. Hay uno que va con nosotros, con la agenda, y no tienen problema, como James Martin y muchos cardenales. Pero hay un grupo que no es el más grande, pero esta gente se resiste y no quieren ir con la Agenda 2030, no quieren todo lo que ya mencioné, pero tienen algo en común. Van a la misa tradicional. Y yo no estoy diciendo que en la misa Novusoldo no hay nadie también que piense igual, pero la realidad es porque para que el FBI, que no son católicos, el FBI, el Federal Bureau of Investigation aquí en los Estados Unidos, y esté detrás de las misas tradicionales, te dice mucho. Ellos se han dado cuenta. Dicen, esta gente son distintos. Y es que la misa da esos frutos, obviamente, la misa tradicional, la manera en que se vive. Yo creo que es más eso, dentro de la iglesia, ver este grupo que se ha mantenido firme y que no va con todo esto del ecumenismo exagerado que ellos llevan, no van con todo lo demás, y se dan cuenta que lo que tienen en común y lo que los ha hecho crecer son los seminarios tradicionales, la misa tradicional, pues quítale eso. O sea, no sé si tú piensas igual, pero mucha gente a veces nos hemos puesto a pensar y decimos, el Papa Francisco no es liturgista, yo no creo que él sea tan meticuloso con nada de eso. Benito XVI sí era un poco más, pero él no tiene ese carisma, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, que no lo tenga, sino que yo no veo que sea ese el problema, porque incluso ahorita mismo hay esto no me recuerdo ahora el rito, pero hay un problema ya en otro país, creo que es en África, en una zona de África, donde le están pidiendo a esa gente de allá que tienen un rito local que antiguo ya apostólico. Debe ser en Etiopía, me imagino. No más, sí, creo que sí, pero yo sé que ese rito es Oriente. Y creo que hay un movimiento para hacerlo mirando hacia la gente, y los que están con el Papa le están pidiendo a ellos que no, que deben estar mirando hacia Dios. Entonces decíamos mucho, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Sabes? Con la misa tradicional critican eso y van allá y dicen, acá está bien, tienen que hacer eso. Yo no entiendo. Entonces ahí es donde yo veo que aquí no hay una consistencia en términos de esto de liturgia. Es más, lo que te acabo de mencionar, es más política. Lamentablemente hay malas concepciones. Se cree que todo el que va a la misa tradicional no cree en el Vaticano II, se debecante, odia al Papa Francisco, odiamos a la iglesia, y pues eso no es cierto. Eso no es verdad, nada que ver. Es más, yo conozco gente que sí tienen esas posiciones y van a la Novusoldo. Así que, ¿qué me dices de eso? Disculpa que me haya ido tan largo, pero... No, está bien. Fíjate que yo coincido totalmente que sí tiene que ver con una cuestión política, pero también hay algo pues de fondo, porque al final de cuentas estamos hablando de que esta es una lucha espiritual, que al final de cuentas se refleja en los aspectos humanos, ¿no? Esta lucha espiritual que estamos viendo, donde hay guerras y rumores de guerras, etcétera, y se refleja en política, en economía, en liturgia y en otros escenarios. Tenemos que entender que estamos viviendo este tiempo que en el Evangelio de San Mateo, en el discurso escatológico, Cristo hablaba como los últimos tiempos, que no le puso un término ni una cronología exacta, sino que iba a ser un momento de la historia. Estamos en ese momento de la historia, no significa que sea el fin del mundo, pero ahí pues se han ido presentando elementos que nos confirman que estamos en este momento. ¿Cuál es el punto culminante? Y hay que tomarlo esto mucho en cuenta, de que para que aparezca esta figura de la cual se ha mencionado a lo largo de 2000 años del anticristo, tiene que darse previamente un requisito, digamos, ¿no? En ese inter que él esté ya públicamente, que es la abolición del sacrificio del sacrificio, es decir, de la misa. Lo dice el profeta Daniel, que iba a llegar a los 3 años y medio, iba a llegar a las
los 3 años y medio del gobierno del anticristo iba a llegar a suspenderse el sacrificio, es decir, a cancelarse la misa. Esta es realmente la finalidad de esta gente. O sea, esto es una agenda diabólica, demoníaca, todo lo que tú, los nombres que le quieras poner, la agenda de género, la agenda arcoíris, la agenda 2030, todo eso es una agenda diabólica inspirada por Satanás. Y obviamente la finalidad de Satanás no es que haya más homosexuales o que te sometas a un plan de... No. La finalidad de él no se va a quedar en esas cosas que son para él secundarias. No, la finalidad es que se llegue a suprimir el sacrificio de la misa. Eso es la finalidad que él busca, ¿no? Porque eso sabe lo que implica. Entonces, todos estos esfuerzos van encaminados hacia eso. El hecho, para poder llegar a ese objetivo, lo primero que tienes que hacer es romper el cofre en el cual está protegida esa celebración que es la misa tradicional. ¿Por qué? Porque en la misa Novus Ordo pues es mucho más fácil, porque es un cofre de papel. Entonces ese con un puñetazo lo vas a romper. No, el asunto es romper este cofre que está hecho de oro y acero reforzado, etcétera, que está muy, muy blindado, y ese es el que ellos quieren romper porque saben que solamente así van a poder llegar al objetivo. La misa Novus Ordo no les preocupa porque saben que le van quitando pedazos y pedazos y la gente no reclama, no dice nada. Así que efectivamente hay una agenda política de la gente que participa, digamos, en la misa tradicional, que sí está alineada obviamente pues con un principio natural, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y por el otro lado, los que están contrarios a esta agenda o que favorecen la agenda 2030, la agenda de género, etcétera, pues son los más vocales en contra de estas posiciones. Ahí es donde se refleja en lo político, pero sí hay una cuestión espiritual muy de fondo que no hay que perder de vista, ¿no? Y la gente que no haya vivido la misa tridentina, yo les quisiera poner este ejemplo simplemente para que lo tengan en cuenta. La misa tridentina es vivir la última cena de Cristo con sus apóstoles, donde hubo ese momento de absoluta solemnidad, de amor, donde Cristo se entregó en silencio a sus apóstoles, les dio las últimas instrucciones. La misa Novus Ordo es el camino del Calvario lleno de gritos, groserías, escupitajos, pedradas a Cristo. Es decir, ahí estás viendo las dos formas de vivir este momento con Cristo en la parte más solemne y más íntima, que es la última cena, que la puedes vivir plenamente en la misa tradicional. Así es como yo lo veo, ¿no? Y en la misa pues, Novus Ordo, pues vas a ver pues todo lo que padeció San Juan y la Virgen, escuchando todas las majaderías, los insultos que le estaban dirigiendo a Cristo. Entonces, esos abusos litúrgicos que nosotros vemos en la misa Novus Ordo, pues básicamente es ese camino al Calvario, y los que todavía pues vamos y asistimos, lo hacemos con la intención de ir reparando y de ir acompañando a Cristo en ese Calvario lleno de inmundicia, ¿no? En el cual se le ha querido llevar. Y pues nuestro consuelo está cuando vamos a la misa tradicional, porque es entrar en comunión directa a la última cena de Cristo, ¿no? Benedicto XVI decía que la intención de su Morum Pontificum, cuando él habla, y sabemos, aquí podemos debatir, hay mucha gente que a veces tampoco les gustó su Morum Pontificum, pero hay una parte que a mí me parecía interesante, y era que él decía que la idea era también que la misa nueva, lo que se había perdido en todo este tiempo, él mismo se quejaba, él decía que ya no usamos el latín, y es cierto, él creció con una misa que se utilizaba el latín, ya no se usa. Incluso el Vaticano II dice que se debe preservar el latín. Entonces, no, ya nadie lo usa. Entonces, él decía, si hacemos esto y en una o dos parroquias de la diócesis o en varias existe la misa tradicional, va a enriquecer la misa nueva. Claro, el efecto normalmente lo que sucede, que esto es de siempre pasa, es que la gente descubre la misa tradicional y no vuelven a la misa nueva. Eso es siempre el efecto. Pero claro, era la intención de Benedicto XVI. Yo, por ejemplo, conozco aquí una parroquia que me queda un poco lejos, me queda como a 2 horas de aquí, pero ellos tienen una sola misa tradicional, que viene un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, viene a la tarde de los domingos. ¿Qué pasa? Las demás misas son nuevas, son mis Novus Ordo. Todas las misas, usted ve ahí las mujeres con velo, todas las misas se recibe el Señor de rodillas y en la boca, tienen el reclinatorio en el altar, lo volvieron a reconstruir, porque una sola misa empezó a influir. Obviamente, claro, la misa nueva todavía pues tiene la música, ¿verdad? Que no es la mejor que digamos,
la guitarra y todo este tipo de cosas, que cuando uno va profundizando en la fe, uno se va dando cuenta que en la liturgia no hay espacio para hacerlo mundanamente. Y eso la iglesia siempre lo catalogó como mundano. No que sea malo, sino que no es apropiado para Dios, no es lo mejor para Dios. Entonces, la misa tradicional tenemos los cantos gregorianos, si no tenemos el silencio, si es misa baja. Es una belleza, de verdad que sí, es una belleza. Así que motivamos a la gente a que vayan y la busquen. Yo voy a compartir un enlace donde está el directorio a nivel mundial, donde pueden encontrar misas tradicionales, todas en comunión con Roma. Aquí no vamos a publicar ningún lugar donde, ¿verdad?, sean sedevacantes o algo así. Miguel, rapidito, ¿quieres hablar de la otra carta para ir terminando? Claro, mira, como te comentaba hace rato, bueno, pues esta carta que mandó el cardenal directamente al Papa Francisco ya hace pues como unos 10 días más o menos, 11 días, porque él escribió el 6 de julio, es decir, hace 11 días, y la envió, pero fue un fin de semana y la envió el lunes de la semana pasada, entonces ya, pues ya tiene más de 8 días u 8 días que llegó a Roma esa carta. Posterior a eso fue que, bueno, pues yo tuve acceso a una copia de esa carta y, bueno, pues yo consideré que era importante invitar a algunos amigos que pudieran sumarse, y de ahí se empezó a invitar uno a otro, otro a otro, otro a otro, empezó a correr esto y llegamos a juntar pues una cantidad de firmas muy importante, casi 70 firmantes de primer nivel a nivel mundial que se sumaron en respaldo a la carta del cardenal Sandoval, porque pues todos llegamos a la misma conclusión de decir, bueno, esa carta creo que nos representa en mayor o menor medida. Incluso hay gente de los que firmaron, pues que no necesariamente son, bueno, que no solamente que no van a la misa tridentina, sino muchos ni siquiera son católicos, bueno, no muchos, sino algunos ni siquiera son católicos, pero reconocen la riqueza de la misa tradicional, ¿no? Entonces esto es muy relevante porque, por ejemplo, aquí en México nosotros recabamos firmas, incluso a lo mejor para ustedes en Estados Unidos o en otras partes no tendría mayor relevancia, pero por ejemplo aquí llegamos a recabar firmas de militares de muy alto nivel, lo cual es algo excepcional porque, bueno, pues aquí en México la iglesia y el Estado no solamente están separados, sino en muchos momentos han estado peleados, ¿no? Y de manera irreconciliable. Aquí estamos viendo, pues aquí tuvimos la guerra cristera, ¿no? De militares asesinando católicos, así que el hecho de que haya militares, uno de ellos un general de división, que es el grado más alto al que puede llegar un militar aquí en México, haya pedido porque lo valora, y otros muchos, ¿no? O sea, hay intelectuales, hay artistas, comunicadores, por supuesto, y bueno, gente de verdad. Yo creo que la gente que tenga oportunidad de leer los firmantes se van a impresionar del nivel de gente que se sumó a esta iniciativa. Obviamente hay miles de personas más que quisieran sumarse, ¿no? Y bueno, pues ojalá que encontremos algún mecanismo a través del cual la gente que se quiera sumar lo pueda hacer. Incluso hay un dato importante, hay un compositor inglés, si no mal recuerdo su nombre me parece que es James Macmillan. Bueno, no tengo ahorita el dato correcto, no quiero darlo mal por si me equivoco, pero él es un compositor inglés muy, muy reconocido, y él fue el que convocó a otra ronda de firmas también pidiendo lo mismo, con personalidades del mayor nivel en Inglaterra, es decir, incluso con lores y sires y gente de ese nivel de la realeza inglesa, que le enviaron una carta al Times de Londres pidiendo al Vaticano. Ahí sí era una carta abierta y era una carta dirigida al Vaticano, es decir, no iba a una persona en específico pidiendo lo mismo. Bueno, pues este señor, este compositor, cuando vio la carta del cardenal Sandoval, dijo, bueno, pues yo creo que yo debería de, vamos a decir, como someter mi petición a la del cardenal Sandoval, es decir, sumarme yo a la carta de él junto con la gente que nos firmó, porque por jerarquía y por importancia era fundamental que se sumaran a la carta del cardenal Sandoval, ¿no? En lugar de manejarlo por separado. Así que esto yo creo que te da una idea del impacto que ha tenido. Además, si tú tienes oportunidad de revisar, hay los principales medios de comunicación católicos a nivel mundial
en inglés y en español han hecho eco de esta carta del cardenal Sandoval y de los firmantes que se adhirieron a ella, aunque el cardenal, obviamente él no tiene nada que ver con la recabación de firmas ni nada, o sea, él mandó la carta y se acabó ahí el tema con él, pero pues nosotros que por nuestra cuenta como laicos independientes quisimos dar una muestra de apoyo a esa carta, que no nos lo pidió por supuesto el cardenal, sino nosotros lo hicimos por nuestra cuenta. Medios de comunicación de lo más importante a nivel mundial, católicos, han hecho eco de esto. Entonces esto tiene un impacto porque además lo estamos viendo que es un tema que se está comentando en programas de análisis como este que estamos teniendo ahorita y otros en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que tuvo un impacto, ha tenido un impacto, la verdad, muy, muy grande, y esperemos el simple hecho de que ahorita no haya salido ese famoso documento que parecía que iba a salir desde el lunes, me parece que es consecuencia de estos esfuerzos que hemos hecho. Es decir, no sé si se ha contenido, si se ha restringido, si se ha cancelado la publicación de este documento, o a lo mejor se vaya a editar para suavizarlo. O sea, pero cualquier cosa que haya sido, creo que ha sido un factor que ha determinado que no haya salido cuando estaba ya muy cantado que iba a salir. Parece que el lunes pasado, que es el día que se hizo pública esta carta del cardenal Sandoval junto con los firmantes, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos sido un factor que ha dado pues cómo te diré, como un impacto que ha impedido que este documento haya salido a la luz, y ojalá no salga nunca, ¿no? Pero yo creo que sí ha tenido un efecto real en el objetivo que estábamos buscando, ¿no? Qué bueno, no, gracias a Dios. Y yo creo que las oraciones también, muchísima gente ha estado orando por todo esto. Yo sé que pues los que están en los institutos tal vez no están y no están tan preocupados porque pues, ¿verdad? Tienen ¿verdad? Por ejemplo, la Fraternidad San Pedro pues tiene su forma, y hasta ahora el Papa Francisco ha dicho, no, ese es el carisma de ustedes, ahí no va a pasar nada. Pero tenemos que ser realistas, la Fraternidad San Pedro depende de las diócesis, y si él se pone duro con las diócesis, a la larga, ¿a dónde se va a ir San Pedro? Entonces, ¿o dónde se va a ir el Instituto de Cristo Rey, el Instituto de Buen Pastor? Todas las que hay. Las diocesanas, que es lo que se ve, que parece que quieren ya eliminar de por sí, pues esas van a ser más fáciles eliminarlas porque son diocesanas. Las misas tradicionales diocesanas, que aquí en Estados Unidos hay unas cuantas. Pero las oraciones, yo creo que la gente ha funcionado, han cerrado muchísimas en estos años desde Tradiciones Custodes, pero Tradiciones Custodes no fue recibido con mucho cariño y amor por mucha gente, no, ni siquiera por la prensa secular. Se veía como un documento de dictador, básicamente, era lo que se veía ahí. Y creo que eso también al Papa le ha servido de lección, como que quiere hacer algo al respecto, pero a la misma vez no saben cómo. Y lo que hicieron, como dices tú, Miguel, colocaron ese documento en una gaveta, ojalá se quede ahí, y nunca lo publiquen. Tenemos que orar por eso y ofrecernos nosotros cada vez que vayamos a la Santa Misa, pedirle al Señor que cada día como católicos de verdad nos demos cuenta del tesoro que tenemos. Primero que nada, Jesús. Jesús se hace presente en cada Eucaristía. Y la Eucaristía no es un banquete, no es una fiesta. Lo que tú hablabas ahorita, que suena fuerte, lo que dijiste, ¿verdad? Que estamos dándole escupidas, a insultos, y muchos dirán, pero es que yo voy a la misa nueva, yo no pienso en eso. Sí, pero sin querer, sin saberlo, la forma en que vestimos a veces en esos lugares, la manera en que se canta la música, no se le presta atención a Jesús, el tabernáculo ya, o el sagrario ya no está en el altar, ahora está en un cuarto aparte, el sacerdote ahora es el que se sienta en el medio, le damos la espalda a Jesús. Todo eso que tal vez usted no sabe, no lo está haciendo conscientemente, no cambia la acción, el hecho. Y pues Dios sí va a tomar en cuenta que usted no lo está haciendo conscientemente, Él sabe, pero esas son las cosas que tenemos que entonces darnos cuenta y empezar a cambiar, hablar con los sacerdotes que nos están viendo, que muchos me escriben a veces, yo sé que se preocupan y saben y han hecho sus cambios, muchos de ellos, los que todavía no conocen la misa tradicional, y muchos de ellos han pedido permiso y se la han dado para que la aprendan, pero la pueden celebrar solamente en privado. Bendito Dios por eso, porque estamos cuidando este tesoro, y a la larga sabemos que la iglesia va a regresar a la tradición, y esa misa tiene que pasar de generación en generación para que cuando llegue ese momento y regresemos a la tradición de nuevo, pues la tengamos, ¿verdad? No sea algo desconocido. Miguel, yo te voy a dar unos minutos, que sé que tienes otra entrevista para concluir. ¿Algo más que quieras añadir que no nos haya faltado?
tienes ahí tiempo. Gracias, Luis. Bueno, pues nada más agradecerte la oportunidad de poder comentar este tema que yo creo que es fundamental para nuestra vida espiritual y para el mundo entero. Realmente, mira, yo sé que la gente a lo mejor, desgraciadamente la gente católica no es consciente de la riqueza que hay en la misa, pero lo podemos ver claramente porque antes del Concilio Vaticano II, cuando había una celebración litúrgica solemne y respetuosa, el mal no había avanzado de tal manera, había un dique de contención y a partir de que se derrumbó, se retiró, se restringió este dique de contención que es la misa tradicional, pues el mal ha inundado al mundo, es decir, no importa si tú eres musulmán o eres budista o ateo, lo que sea, de todos modos el mal te ha afectado en algún momento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no es, ya se ha tratado de echar a un lado. La gente y muchos sacerdotes, desgraciadamente, en la misa Novus Ordo ya no creen en la presencia real de Cristo. Los que no dudan de la presencia real de Cristo, desgraciadamente, y es una contradicción verdaderamente absurda, es pues los que adoran al demonio, los satánicos, los que hacen misas negras, porque ellos van y se roban Eucaristías consagradas. Ellos sí tienen la conciencia, la absoluta certeza de que Dios está ahí en esa Eucaristía, en esa forma consagrada, y por eso las profanan. Desgraciadamente los sacerdotes, muchos ya ni siquiera creen en la presencia real de Dios y por eso se permite todo tipo de abusos. Así que esto que estamos haciendo, de lo cual tú eres parte, y te deseo públicamente agradecerte que hayas aceptado también pues apoyar y firmar esta petición, bueno, o esta adhesión a la Carta del Cardenal Sandoval, porque gente como tú inspira a muchas personas a nivel mundial, y tú has sido pues un ejemplo, ¿no?, de coherencia. Y yo te agradezco y te reconozco públicamente esto que tú has hecho y que te hayas adherido a esta carta, que sin dudarlo dijiste adelante, por supuesto que sí, y que nos ayudes a difundir este mensaje de defender lo más importante que tenemos, ¿no?, que es nuestra fe, que es la riqueza más importante que hay en la iglesia, que es la Eucaristía. Es ese tesoro que debemos de preservar, por el cual pues nuestros santos mártires cristeros dieron su vida. Y nosotros, bueno, pues tenemos que recordar eso. Y esta es la batalla que nos tocó pelear ahora a nosotros. Dios nos mandó en este momento de la historia para dar testimonio de Él ahorita. No nos mandó hace 100 años en la guerra cristera, sino a dar testimonio en este momento, y es cuando tenemos que hacerlo. Así que, pues, te reconozco públicamente tu testimonio, te lo agradezco además. Y bueno, pues, agradecerte nuevamente esta oportunidad de poder estar aquí ante tu público. No, gracias, Miguel. De verdad te pido que le envíe saludo al Cardenal Sandoval. De mi parte, déjale saber. Yo sé que él sabe que estamos grabando el programa hoy. Déjale saber que se hizo el programa. Ojalá lo pueda ver. Claro, y se lo enviaré. Siempre estamos orando por él, por su salud. Sabemos que está bien mayorcito. Y ojalá lo pueda volver a tener aquí. No para hablar de la carta, podemos hablar de otra cosa, pero ojalá lo pueda volver a tener de nuevo aquí en el programa. Los que no saben, yo lo he entrevistado a él. Así que lo tenemos, creo que en 2 videos, si no me equivoco. Vayan y búsquenlo, pongan Luis Román, Cardenal Sandoval, y les va a aparecer los videos. Yo también quiero invitar a la audiencia. Miguel me va a mandar los links de la carta, no sé, cualquier otra cosa que me quieras enviar que tú creas que sea importante, lo voy a compartir en la descripción y en los comentarios. También invito a la audiencia que le dé me gusta, que compartan el programa, como siempre les pido, que se suscriban al canal y que por favor, pues como dije ya, lo compartan. También tengo un enlace que van a ver en la descripción. Estamos yéndonos para Ecuador, si Dios lo permite, en enero, para la Virgen de la Purificación, del 24 más o menos de enero hasta el 2 de febrero. Estamos haciendo preregistraciones, así que vayan y cliquen en el link o den en el link, pulsen en el link para registrarse. Y las clases de latín también continúan. Tenemos nuevos cursos en agosto con el profesor Sebastián. Así que el link o el enlace está en la descripción y en los comentarios. Y nada, yo con eso me despido. Les pido las oraciones por Miguel y les pido las oraciones por la Iglesia Católica entera, especialmente por el Papa Francisco. Oremos por él para que el Señor lo ayude. Yo sé que a veces mucha gente me dice, Luis, tú eres un poco, ¿cómo se dice? Naif en inglés, ingenuo. Cuando digo que tengo esperanza de que el Papa se convierta completamente y reaccione y nos diga, me equivoqué. Sería espectacular. Muchos me dicen eso no va a pasar nunca. Yo no pierdo la esperanza. Esa esperanza nos la tiene que dar Dios. Es una virtud teologal. Porque humanamente sí, yo sé, es difícil a veces ver todas estas cosas que sucedan, pero nada, no perdemos nada con pedirle a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor,
que ellos sean los que decidan cómo van a determinar el rumbo de la iglesia y nosotros vivir nuestra fe católica con mucha alegría. No hay mejor momento para ser católico que hoy, no se olviden de eso. Nada, Miguel, gracias, de verdad que sí, Dios te bendiga. Gracias, Luis, igualmente, que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, con eso nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga, bye bye.